Hola amigos, Shalom. Señoras y señores, bienvenidos a En Espíritu y Verdad. La verdad de Dios, interiorizándola. La verdad y el Espíritu, meditando la verdad revelada. Eso vamos a hacer hoy, señoras y señores. Nos vamos a dar cuenta de que no basta con decir con la boca, yo amo al Señor. No basta con eso. Hay que hacer, creer y hacer lo que el Señor ha dicho. A ese Señor a quien tú dices amar, hay que creerlo, hay que creerle y hay que obedecerle. ¿Okay? Fe no es solo un asentimiento intelectual. Yo creo. Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículos del 14 en adelante, dice que los demonios también creen y tiemblan y dice otras cosas más al respecto también. O sea, no basta con creer, es decir, un asentimiento intelectual. La fe es creer, es confianza y es obediencia. Vamos entonces aquí a ver uno de esos preceptos de amor que ha establecido el Señor. Específicamente vamos a ver aquí en este pasaje ese sacramento de amor precioso que es la Eucaristía, donde el Señor se da como alimento para que nosotros nos parezcamos a Él. Señoras y señores, lo vamos a hacer haciendo recurso del relato de los discípulos de Emaús. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, Lucas 24, a partir del versículo 13. Otra cosa de la que te vas a enterar en este pasaje es que no basta con ser bueno, ¿no? Y no basta tampoco con saber, ¿no?, elementos de la verdad. No basta con decir verdades, ¿no?, y no basta con ser bueno. Porque bueno es cualquiera, y eso es una de las cosas que nosotros queremos aprender y debemos saber, que no basta con ser bueno porque no es suficiente ser bueno. O sea, Dios no quiere que usted sea bueno, Dios quiere que usted sea santo. Entonces no basta con ser bueno y no basta con saber elementos de la verdad revelada. Lo vamos a ver aquí. Tenemos a los discípulos de Emaús que después de la pasión y resurrección del Señor, pues estos discípulos se van de Jerusalén desencantados. Noten ustedes que aquí Jerusalén es el primer asiento de la iglesia. La primera diócesis en la iglesia católica, hace 2000 años atrás, fue Jerusalén. En Jerusalén estaban los apóstoles, o sea, los primeros obispos. El fundamento apostólico, la autoridad, el criterio de autoridad estaban en Jerusalén. Ahí estaba la iglesia. ¿Y qué pasó con estos discípulos? Se fueron de Jerusalén. ¿Por qué? Estaban desencantados. ¿Por qué? Porque Jesucristo no actuó. Jesucristo no fue como ellos querían y esperaban que Jesucristo fuese y actuara. Y como Jesucristo no terminó siendo un Cristo a su medida, pues ellos se van desencantados. Claro, habían escuchado cosas de la resurrección y ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas que parece maravillosa para muchas personas, para ellos no. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea cosificada, inamovible, de cómo debía ser el Señor y cómo debía actuar. ¿Okay? Así que esos discípulos van de regreso a Emaús, a su ciudad de origen. Esta ciudad, mantengan en mente, estaba ubicada a 12 kilómetros de Jerusalén. O sea, no era tan cerquita, había que caminar. La ciudad de Emaús estaba a 12 kilómetros de Jerusalén. Cuando iban conversando, nota que eran buenos. No iban pecando, iban conversando entre ellos. E iban conversando no cosas malas, sino lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, se les presentó el mismo Señor a caminar con ellos. Pero algo impedía que esos discípulos le reconocieran. Y la pregunta que yo le hago a usted, ¿qué sería lo que estaba impidiendo que estos discípulos reconocieran al Señor? ¿Qué cosa? ¿Por qué no le reconocieron? Entre otras cosas, porque cuando usted tiene una idea que no es la adecuada de Jesucristo, cuando usted cree que Jesucristo es un niño demandado, un mago de las finanzas, o lo reduce a un milagrero, o como resulta la moda ahora, ver al Señor como un gran maestro o gurú oriental, pues entonces el Jesucristo de verdad no se le va a presentar. No se le va a presentar. Así que ellos iban, el Señor les acompañó, el Señor caminó con ellos,
Se les presentó, no lo reconocieron. El Señor caminó con ellos, tampoco le reconocieron. Y yo vuelvo y le pregunto a usted, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué estos discípulos no reconocían al Señor? El Señor les preguntó, ¿de qué van discutiendo por el camino? Espérate, aquí el Señor les habló. Y yo le pregunto a usted, cuando escucharon la voz del Señor, ¿ahora sí lo reconocieron? Note usted la insistencia que estoy haciendo aquí. O sea, se les presenta, camina con ellos, les habla con su boca de comer y no reconocen al Señor. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿qué faltaba para que ellos reconocieran al Señor? Y dice aquí en el versículo 17 que ellos parecían desanimados. Esto es importante también. Se iban de Jerusalén, iban para una ciudad que estaba lejos y estaba desanimado. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le contestó al Señor, ¿cómo? Pero eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días. O sea, ahora no solamente no reconocen al Señor, sino que osan regañar al Señor. Le llaman la atención al Señor. ¿Cómo es posible que tú no te hayas dado cuenta? ¿Dónde estabas tú? Pues Jesucristo estaba en el medio, en el meollo del asunto, protagonizando eso que ellos desconocían. ¿Y por qué ellos desconocían lo que había pasado y acontecido con Jesús? Porque ellos desconocían la buena noticia de la resurrección de su Señor. Y vuelvo y le pregunto, y vuelvo y le insisto a usted, ¿qué era lo que faltaba para que le reconocieran? ¿Qué es lo que le falta a muchas personas hoy para que reconozcan al Señor? ¿Qué es lo que le pasa a muchas personas hoy para que se den cuenta que el Señor está con ellos? Para que se den cuenta que el Señor les habla, para que se den cuenta de la realidad de Dios nuestro Señor. ¿Qué es lo que le falta a la gente? Bueno, después de eso le contestaron ellos, pues todo el asunto de Jesús el Nazareno, y a continuación comienzan a decirle cosas ciertas al Señor. Porque te lo digo y te lo repito, no eran malos, eran buena gente, no estaban diciendo mentiras. Ahora le cuentan al Señor todo lo que pasó con Él mismo. El profeta que fue, las cosas buenas que hizo, las cosas lindas que dijo. No están mintiendo, pero todavía no reconocían al Señor. Quédese en sintonía con nosotros que vamos a desmenuzar esto y vamos a descubrir en cualquier momento de este programa qué era lo que le hacía falta a estos discípulos para reconocer al Señor y qué es lo que le hace falta a muchas personas hoy en día para también reconocer al Señor. Quédense que esto se pone no bueno, mejor. Retornamos a En Espíritu y Verdad. Estamos tratando de descubrir en el relato de los discípulos de Maús, no solamente qué era lo que le hacía falta a estos discípulos para reconocer al Señor, sino que esto mismo que impedía que estos discípulos no reconocieran al Señor, es lo mismo que impide que muchas personas hoy no reconozcan al Señor, al Cristo verdadero. Van a descubrir a señores y evangelios a su medida que no coinciden con el Cristo del Evangelio. Pero vamos a seguir. Estos discípulos van camino a su ciudad de origen, Emaús, que está a 12 kilómetros de Jerusalén. Van entristecidos, van pesadumbrados y se les aparece el Señor, pero no lo reconocen. Y la pregunta que estamos tratando de resolver aquí es, ¿qué era lo que impedía que estos muchachos reconocieran al Señor? ¿Qué era lo que tapaba su vista? Entonces, pues nada, ellos ahora le están contando al mismo Jesús, a quien no acababan de reconocer, pues que era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. No le están diciendo mentira. Pero noten ustedes cómo se están enfatizando en lo negativo, o en la parte sacrificial. Bueno,
Ni siquiera lo reconocían como sacrificio todavía, sino como una derrota. No como sacrificio, no lo reconocían así. No como oblación, sino como la derrota del ideario de un hombre idealista. Y por eso estaban tristes. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 21. Nosotros pensábamos que Él sería el que iba a liberar a Israel. O sea, nosotros pensábamos que ese Señor iba a hacer lo que nosotros queríamos, pero Él no hizo lo que queríamos, sino que terminó siendo ajusticiado. Y aquello que nosotros queríamos de parte de Él no se pudo realizar. Y como Él no fue ni hizo lo que nosotros esperábamos, pues estamos tristes y nos regresamos a nuestro lugar de origen. Y ya han pasado 2 días desde que sucedieron todas estas cosas. Ahora miren cómo ellos mismos tienen que reconocer que hay otra versión de la historia, pero ellos no quieren aceptar esa versión de la historia. Es la versión correcta de la historia, pero ellos no la quieren aceptar porque ellos hubiesen querido que la historia fuese otra. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo, pero no le quisimos hacer caso porque a veces las mujeres hablan de más. No, eso no lo dice aquí. No hablaron de más. No, dijeron lo correcto. Pero repito, su versión del asunto de ellas no era la versión que ellos querían. Algunos de los nuestros, sigue diciendo el versículo 24, algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres. Las mujeres tenían razón, pero a él no lo vieron. ¿Qué podemos aprender? Estos tipos están enfatizados, cerrados, apocados, reducidos a lo negativo, al fracaso. Lo ven todo negativo, nada está bueno. Hay testigos, nos los han dicho, es posible, se rumora, se cree, mucha gente da fe, pero nosotros no lo creemos. ¿Por qué no lo creen? Porque eso no les interesa. Lo que les interesaba era el Jesucristo ese, líder nacionalista, liberador político. Eso era lo que querían. Pero Jesús iba a otro nivel. Jesús iba a una liberación integral mediante la cual se podía lograr todo más. Y la restitución y la purificación del mundo en última instancia. Pero no era el medio de Jesús, era el medio que ellos se habían establecido. Escúcheme bien, señor y señora, lo voy a decir por enésima vez. Ubíquese en sintonía con el Cristo del Evangelio y no con un Cristo fijado por usted. Y vamos a ver cómo esto se resuelve, señora y señor. Vamos a ver cómo se resuelve para que usted vea cómo no basta con que ellos reconozcan al Señor, sino que ellos tienen que regresar a tener comunión con la fuente de la cual emana la versión verídica del Jesús revelado por Dios nuestro Señor, por Dios Padre y por el Espíritu Santo. Entonces, no basta con decir lo amo, lo quiero. No basta con eso. Hay que reconocer al Cristo verdadero. Si Él es tu Señor, entonces Él es el que dicta la pauta. No es usted. ¿Qué vamos a hacer ahora con el hágase tu voluntad? ¿Lo vamos a arrancar de la Biblia? No. Vamos a ubicarnos en sintonía con el Jesús del Evangelio y vamos a hacer su voluntad, como terminaron haciendo estos discípulos. ¿Cómo se resuelve todo esto? Mire, usted tiene que quedarse con nosotros, porque usted va a encontrar la clave de cómo podemos, sin lugar a dudas, mantener contacto con el Cristo de verdad, con la verdad, para que otras personas allá afuera no nos maten con la mentira. Quédese en sintonía con nosotros. Vamos a regresar muy brevemente.
Y seguimos, señoras y señores, con esta reflexión, dándonos cuenta de que no basta con ser bueno, no basta con creer y decir cosas que son ciertas. No basta con eso. No. Hay algo que hace falta para reconocer la plenitud de la verdad, al Cristo de verdad, al Evangelio de verdad, como le pasa a los discípulos de Emaús, quienes no eran malos, ni decían mentiras. Se les presentó el Señor y no lo reconocían. Algo impedía que vieran al Señor. ¿Qué era lo que les impedía tener contacto con el Cristo correcto? Bueno, sigamos. Bueno, había testigos de la resurrección, ellos no le querían creer, entonces el Señor les llama la atención. Qué poco entienden ustedes y qué lentos en sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Escuche, y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Ahora el Señor primero les llama la atención, les regaña, les reprende. Pregunto, ¿reconocieron al Señor? No lo reconocieron. Vuelvo y pregunto, ¿qué hacía falta? A continuación, el Señor les da una cátedra de Biblia. Biblia. Pregunto, ¿ahora sí reconocieron al Señor? Tampoco. Pero tal parece entonces que con decir y mencionar texto de la Biblia tampoco es suficiente. Interesante, ¿no? Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo el Señor como que se iba. Además, como que se iba. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y termina el día. Entró pues a quedarse con ellos. Esto es importante, señoras y señores, porque aquí se está diciendo que el día declinó, ya llegaba la noche. Habían caminado todo el día, se iban a recoger, estaban cansados, muy cansados, mantén esto en tu mente, estaban cansados. Entró el Señor y se quedó con ellos. Pregunto, ahora que el Señor se queda a compartir el mismo techo con ellos, ahora que el Señor nota con ellos, ahora sí reconocieron al Señor. Se están cansando de mí, ¿eh? Acaba y dino, ¿por qué no reconocían al Señor? Aguántese ahí, señor y señora, que le vamos a decir ya mismo. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Partimiento del pan. Gesto eucarístico, que de hecho fue el primer nombre que le dieron los cristianos a ese sacramento hermoso, que es el sacramento de la Eucaristía. Hechos 2:42. Dice que aquellos primeros cristianos permanecían constantes y unánimes, entre otras cosas, en el partimiento del pan. Hechos 27 dice que los cristianos se reunían el día domingo, el primer día de la semana, para partir y compartir el pan, partimiento del pan, gesto eucarístico. Y fue entonces con este gesto eucarístico, y fue entonces a través de la Eucaristía que por fin se abrieron los ojos y reconocieron, le reconocieron, lo reconocieron. ¿Y qué pasó con él? Desapareció. ¡Ay! Por fin lo reconocen. ¿Cómo lo reconocieron? En el partimiento del pan. ¿Cómo tú y yo reconocemos al Cristo del Evangelio? ¿Cómo usted y yo reconocemos al Cristo de verdad? En el partimiento del pan. En ese sacramento establecido por Él para tener una comunión fidedigna e inequívoca con Él. El Señor Jesús se hace presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sacramento del altar. Y le reconocemos como tal. Ahí está el Señor. Y ese sacramento es dispensado en una iglesia establecida por Él, que es la Iglesia Católica. Todo esto es su contexto, señoras y señores. Entonces, para participar de ese sacramento por el cual nosotros reconocemos al Señor, hay que guardar comunión con la institución que dispensa ese sacramento. ¿No me lo cree? Siga leyendo. Ellos se levantaron para regresar a Jerusalén, pero ven acá, no estaban cansados. Pero ven acá, no era de noche. O sea, estaban desanimados, ahora cansados. Nota cómo el encuentro con el Señor en la Eucaristía los llenó de ánimo. Los reactivó, los energizó.
¡Qué maravilloso! Y se levantaron. Es de noche, estamos cansados. ¡Qué cansados! Vamos para Jerusalén. Esto es maravilloso. Hemos reconocido al Señor. Y dice que el Señor desapareció. ¿Por qué? Porque una vez usted descubre al Señor en la Santa Misa, ya usted no tiene que tocar, ver, sentir. ¿Qué más da? No tiene que verlo con los ojos. Se han abierto los ojos del entendimiento de su espíritu. Ya usted no tiene que ver y tocar y sentir. Deje esa cosa. Eso es para niños, eso es para chiquillos. Usted es un hombre maduro en la fe. Usted es una mujer madura en la fe. Ya usted no está con biberones ni con lechita, alimento sólido. Usted cree. Lo ha visto en la Eucaristía. ¿Y qué hicieron ellos? Se regresaron a Jerusalén. Ah, mira qué interesante. O sea, Eucaristía y la Eucaristía los regresó a la iglesia. Es lo que te estoy diciendo. O sea, para tener contacto con esta fuente del conocimiento de Dios y de la gloria de Dios, que es la Eucaristía, tú tienes que guardar comunión con la iglesia que dispensa ese sacramento. Por eso ellos regresaron a Jerusalén, que es la iglesia, te lo estamos diciendo. Allí estaban los apóstoles, el fundamento apostólico de la iglesia. Y comenzaron a testificar. Ah, espérate un momento. No solamente comenzaron a testificar todo esto que te estoy contando hoy. No solamente eso. Sino que narraron y se dijeron unos a otros, oye, pero ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras por el camino? Ah, interesante. Ellos están confesando que cuando el Señor les explicaba las Escrituras, ellos sentían bonito, se estremecían, lo están diciendo. Se estremecían por dentro, estaban emocionados, sentían bonito. Pero a pesar de sentir bonito y a pesar de la conmoción de las emociones, por la clase de Biblia que estaban tomando, no reconocieron al Señor. Lo cual indica que textos de la Biblia y emociones y sentimientos no son suficientes para descubrir al Cristo del Evangelio. Necesitas los sacramentos, que son medios de gracia establecidos por el Señor, a quien tú dices amar y obedecer. Amo y obedezco al Señor, pero me desatengo de lo que Él ha revelado. No voy a misa porque Él está en todo lugar. Mira qué interesante. Tú prefieres estar en un lugar donde haya un recuerdo de Dios, donde haya un sentimiento de Jesucristo, pero entonces te desatiendes del culto establecido por Jesucristo para tener contacto con Él. Ay. Qué lindo, qué bueno ha estado el Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos en una edición futura de En Espíritu y Verdad. Shalom.